Ningún universal es algo existente fuera de la mente, de uno u otro modo, sino que todo aquello que es predicable de muchas cosas está, por su misma naturaleza, en la mente, sea subjetiva u objetivamente. Y ningún universal pertenece a la esencia de ninguna sustancia. Guillermo de Ockham, Comentario a las Sentencias. Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un filósofo británico. Nació en las Islas Británicas, en la ciudad de Ockham, sobre fin del siglo XIII. Nació en 1290 aproximadamente, en 1295, y murió como consecuencia, como víctima de la peste negra, la peste bubónica, en el año 1350. En Múnich. Él nace en Ockham, precisamente, que es una villa del condado de Surrey, al sur de Londres. Él en la primera juventud, en los primeros años de su juventud, entra en la orden franciscana de los frailes menores y inmediatamente ingresa en Oxford a estudiar entre 1312 a 1318, donde se recibe. Lo primero que hizo después de estudiar en Oxford fue enseñar en Oxford. Fue comentar las famosas sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo eran una especie de compendio de todo el saber teológico que había sido resumido por Pedro Lombardo en ese libro llamado Liber Sententiarum, que quiere decir libro de la sentencia, o sea, de las doctrinas, de las tesis, si ustedes quieren. Había un bienio pensado para el comentario a las sentencias como trabajo intelectual dentro del medioevo. En el primer año era pertinente la consideración del tema de Dios, Dios uno y trino. Se consideraba además el problema de la creación, los ángeles, el hombre, el mundo en general. Y en un segundo año se trataban ya la encarnación y los sacramentos. Bueno, en el bienio que Ockham realiza este estudio y comenta las sentencias, ya se comienza a advertir cierta influencia hostil en el medio con relación a su trabajo intelectual. Y, esta hostilidad cada vez es ciertamente más fuerte. El ambiente de Oxford estaba fuertemente influido por el realismo de otro teólogo y filósofo franciscano, Juan Duns Scoto. Enseñaba, de acuerdo con la tradicional interpretación cristiana de la doctrina platónica, la realidad de los universales, entendidos como ideas o modelos en la mente de Dios. Guillermo de Ockham no aceptaba este planteo. En su comentario a las sentencias, afirmaba que los universales no tienen existencia alguna fuera de nuestras mentes y que no corresponden a ideas divinas. Lo único real son los individuos particulares. Su temática principal para diferenciarlo de todo lo que fue la metafísica medieval es una afirmación radicalizada del individuo y del singular, y de la persona singular y concreta, en la filosofía, dentro de lo que la filosofía anterior era un concepto más universal. El hombre era una criatura divina y dentro de ese sentido de su criatura divina estaba integrado en la naturaleza y en el universo.
Acá el hombre es el individuo aislado solo. Por eso toda la filosofía de Ockham va a abrir directamente en política hacia el liberalismo individualista, por una parte, incluso en la política y en la filosofía moderna y contemporánea. Además, en ruptura con toda la metafísica, que era de las nociones de los universales, nociones de ideas generales, de principios universales de géneros y especies, él afirma un empirismo radical, la experiencia inmediata de lo que se puede contener en la observación empírica e inmediata del hecho de la percepción. Los términos de nuestras proposiciones, lo único que significan, dice Ockham, son conceptos de nuestra mente. Por eso el único lugar donde existen los universales es inánima, o sea, en el alma del hombre. Los géneros y las especies, hombre, animal, si algún tipo de existencia tienen, esa existencia es en nuestra alma, o sea que son puros conceptos mentales. Bueno, en realidad este tema de los universales forma parte de un totum, digamos así, que constituyen los tres principios fundamentales, yo diría las claves de bóveda del pensamiento occamista. Primer principio de individualidad de todo lo real. En lo real, en la realidad, todas las cosas son individuales, no hay realidades universales. Es incuestionable el individuo, dice Ockham. Tan incuestionable es que querer, digamos, objetarlo sería algo semejante a querer examinar la luz del sol y para ello encender una candela. A lo único que puede llevarnos esto es a la ofuscación de la vista. Bueno, negar el individuo es negar una evidencia inmediata. Al mismo tiempo, digamos, si tratamos de hacer una ciencia, tenemos que tratar de hacer una ciencia sobre lo universal. ¿Y cómo podemos hacer una ciencia de lo universal si estamos partiendo de los singulares? Bueno, este es el gran desafío de Ockham, es decir, tratar de elaborar una nueva epistemología sobre una fundamentación distinta. Si solo el individuo es real, no hay un orden esencial que el estudioso deba desentrañar, sino que todo orden es impuesto a la realidad por el mismo estudioso en su acto de organizar conceptualmente los múltiples entes individuales. Los entes no van a estar organizados y clasificados según una previa ya atribución dada por la naturaleza con un carácter definitivo, sino por una clasificación y una categorización que el mismo científico va a imponer a sus hipótesis de trabajo. Esto de alguna manera aquí entonces el realismo metafísico de los géneros y las especies queda cortado con esta vuelta al singular, al individual y a su clasificación serial del individuo en esa. La serie se va a organizar de acuerdo a lo que el científico le interesa agrupar, los objetos, los entes para una determinada investigación. Ockham pretende, digamos, elaborar una ciencia que esté basada en una perspectiva distinta, que esté basada en el individuo. Y esa ciencia basada en el individuo es su modo de reaccionar en defensa de la omnipotencia divina. El segundo principio es el principio de omnipotencia divina. Este principio de omnipotencia divina decía algo así como Dios puede, o sea, Dios es omnipotente, puede. Dios puede hacer en la realidad todo lo que no implique contradicción. ¿Esto qué significaba? Significa que en realidad el mundo tal como es un mundo querido por Dios, pero no querido por un intelecto divino, sino querido por la voluntad de Dios, por un acto del arbitrio divino, no por un acto del intelecto divino. ¿Y qué significa esto? Significa que precisamente como Dios quiso el mundo de esta manera, podía haber querido de otra. Por eso este mundo actual es puramente fáctico, puramente factual. O sea, es una
es un gran conjunto de individuos que están relacionados de determinada manera, pero podrían estar relacionados de otra. Lo que tiene este individualismo ocamista es que esta contingencia está dada en una innovación permanente de los momentos. Cada momento es nuevo. Al mismo tiempo, al ser nuevo, se interrumpe. No hay una continuidad, de alguna manera, de una historia ligada. Nuestra vida serían como momentos atómicos, aislados, que va a ser nuestra conciencia la que les va a dar un sentido. Todo orden contingente depende del absoluto poder de Dios. Con Occam tenemos que el Dios de las ideas divinas, que recorre de algún modo todo el medioevo, cede ahora su lugar a un Dios del poder, a un Dios todopoderoso. Y todo el universo físico está en relación a esta omnipotencia divina. Entonces, no hay un orden en lo natural más allá de lo querido por Dios. Después de los principios de la individualidad de lo real y de la omnipotencia divina, el tercer principio de la filosofía de Guillermo era el principio de economía. ¿Qué quiere decir el principio de economía? No tiene nada que ver con el dinero. Es el principio según el cual, para explicar la realidad, no hay que recurrir a la creación o a la hipostatización, digamos así, de otros principios que expliquen esa realidad. O sea, para explicar la realidad hay que recurrir a la menor cantidad de principios posibles o de realidades posibles. No debemos crear entes para explicar otros entes a la luz de estos entes. El vulgo, digamos, ha explicado este principio de economía utilizando una metáfora, la navaja de Occam. ¿Qué quiere decir la navaja de Occam? La navaja de Occam es una navaja que corta, digamos, el mundo y recorta el mundo de modo de limitar la cantidad de entidades de ese mundo al mínimo indispensable. Esa navaja de Occam corta esas nociones tradicionales sobre las cuales la filosofía se venía sosteniendo y plantea un nuevo horizonte de comprensión. Entonces alguien humorísticamente dijo, raer la barba de Platón con la navaja de Occam. Hay múltiples menciones, autores diversos sobre el principio de economía, pero sin embargo en Occam tiene un uso particular. Este principio es un instrumento de elaboración de su propia ciencia y está acotado al orden de fabricación de teorías por parte del hombre. De ninguna manera se contrapone con el principio de la omnipotencia divina. Dios puede elegir el modo más complicado de obrar, pero sin embargo el hombre va a elegir el modo menos complicado de elaborar una teoría sobre lo real. El apartamento de la tradición escolástica por parte de Guillermo y sus doctrinas revolucionarias causaron desagrado e inquietud entre sus compañeros y superiores de Oxford. Todas las conductas de sus contemporáneos inmediatos son de alguna manera sintetizadas en la advertencia de Jean Lutherell, el canciller de la universidad. El canciller ciertamente le hace advertencias de distinto tipo hasta que finalmente consigue que Occam sea citado por el Papa en Aviñón en el año 1324. Guillermo de Occam. Durante 4 años, Guillermo permaneció en Aviñón, esperando la resolución papal respecto a si sus doctrinas eran o no heréticas. Las mayores dificultades se centraban en las opiniones del joven filósofo sobre las relaciones entre fe y razón y su impugnación de las pruebas de la existencia de Dios. Con relación a el problema de la fe y de la razón,
Occam plantea por primera vez también, y con un espíritu muy moderno, diríamos, lo que es la división entre los planos, el plano de la fe por un lado, y de la razón y de la claridad lógica por el otro. Ahora, como para Occam no existen legalidades o vínculos reales entre los entes de la realidad, tampoco existe la posibilidad de vincular esos entes por medio de la ley de causalidad. En consecuencia, como no es posible vincular a los entes a través de la ley de causalidad, tampoco es imposible construir una cadena de entes hasta llegar al primer ente, digamos así, que sería Dios. Por eso es imposible para Occam también demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios es una afirmación que queda reservada a la teología y que no puede ser formulada por la razón filosófica. La comisión nombrada por el Papa Juan XXII se demoraba en el examen de las opiniones de Guillermo, y éste aprovechó el tiempo redactando por segunda vez su comentario de las sentencias y retocando otros textos. También escribió una suma lógica completa, desarrollando ideas que ya había apuntado en un tratado escrito en Oxford. La solución que da Occam en esto, tanto en el Tratado de Lógica como en la Suma de Lógica, como en otras de sus obras, es que el hombre, en este hombre, como se dijo, que es un individuo, digamos, aislado de todo contexto metafísico, sino que está él mismo puesto frente a la realidad inmediata y contingente y empírica. Sin embargo, ese hombre tiene una capacidad de conceptualizar sus sentimientos. Entonces habría una conceptualización de pulsiones profundas de la vida, ¿no? El amor, el goce, la alegría, el disfrute, la queja, todo lo que sean las pulsiones elementales de la vida, que son como ese lenguaje que dice San Agustín, que es anterior a todo idioma. Ahí ese no tiene idioma, es un idioma como neutro, y hay que nombrarlo. Pero al nombrarlo se produce entonces como esa arbitrariedad. En Aviñón, hacia 1328, Guillermo de Occam se encontró con el general de la Orden Franciscana, Miguel de Cesena, que había sido citado por el Papa para responder por sus opiniones en torno a la pobreza. También conoció allí al emperador Luis de Baviera. Recordemos que Occam fue llamado a la corte de Aviñón para explicar sus tesis presuntamente heréticas, y ahí en la corte de Aviñón se encuentra con otros franciscanos que sí habían sostenido, al contrario de Occam, tesis políticas. ¿Qué tesis habían sostenido? Bueno, la tesis según la cual la perfección evangélica, o sea, la perfección del cristiano, se logra a través de la pobreza, o sea, la renuncia a la propiedad. Para un papado con aspiraciones de poder, con aspiraciones políticas, realmente esta tesis era una tesis peligrosa, conflictiva. Por eso es que el papado también convoca a Miguel de Cesena a la corte de Aviñón para que explique en qué consiste esa tesis acerca de la pobreza evangélica. Bueno, ahí en la corte de Aviñón se encuentra Occam con Miguel de Cesena, y Occam hace causa común con Miguel de Cesena. Converge también Luis de Baviera, que buscaba en ese momento, tras ser ungido emperador, la investidura papal. Esta situación fue el desencadenante de una asociación de intelectuales y políticos que se manifestaron en contra de la autoridad del Papa, una autoridad muy discutida en ese momento en función de toda esta circunstancia. Esto hace que en principio se establezca una cierta alianza entre los tres. Guillermo de Occam, Miguel de Cesena y algunos frailes menores huyeron de Aviñón, y luego de participar fugazmente de un congreso general en la ciudad de Bolonia, donde se discutieron la pobreza evangélica, la caridad cristiana, el poder del Papa y la fiabilidad papal, siguieron su viaje hacia Baviera solicitando amparo al emperador.
Para entonces, el Papa ya los había excomulgado. Y ahí hay una frase que se comenta, que dijo Guillermo de Ockham al emperador. Dice: defiéndeme tú con la espada, que yo te defenderé con la palabra. Desde aquí en adelante Ockham se va a dedicar a la tarea fundamentalmente política, de apoyo al rey de Baviera. La obra política de Ockham se estructura sobre la base de dos puntos, digamos así. Un punto es el problema de la pobreza. O sea, para Ockham el cristiano, la perfección cristiana, se logra a través de la renuncia a la propiedad. Para una corte pontificia, digamos, para la cual la renuncia a la propiedad no era, digamos así, lo más característico. Esto era realmente un problema para el papado. Por eso el papado discute en uno y otro escrito, en términos jurídicos, muy fuertemente con Ockham acerca de este tema de la pobreza. Y el otro problema que surge en estos textos es el problema de la plenitud de poder. O sea, si el Papa puede pretender tener la totalidad del poder, incluso el poder temporal, no solamente el espiritual, o no puede. Naturalmente, es una disputa que se viene arrastrando desde hacía muchos siglos. Víctima de la peste negra, Guillermo de Ockham falleció en Múnich en 1350. Poco antes, el Papa Clemente VI, buscando una conciliación, le había propuesto una retractación de las contumacias que había escrito contra el papado, a cambio del levantamiento de la excomunión. Otro tema también discutido es si Ockham murió reconciliado o no con la Iglesia. Hay autores como Baudry o Böhner que entienden que Ockham murió reconciliado, pero sin embargo no hay documentos que esto lo testifiquen. Incluso el sello de la orden, Ockham lo conservó hasta el final, lo cual nos hace suponer que muy probablemente este hecho no se diera. Con Guillermo de Ockham comienza a desarrollarse en la filosofía europea el espíritu crítico que tan importante papel tendría en los siglos siguientes, en el pensamiento científico y filosófico. La influencia del nominalismo e individualismo ockhamista se refleja en el ámbito del saber, en la concepción antropológica que implica y la importancia dada al lenguaje. Si cada individuo es un átomo aislado, solamente tiene, digamos, reconocimiento, situación y posición dentro de un discurso, no de la historia, porque no hay una metafísica de la historia, sino una posición en el cual el individuo va a ser nombrado de alguna manera. Entonces, el hombre solamente tiene posibilidad de reconocerse en el lenguaje y en la palabra. Después hay otra influencia que bien puede haber provenido del espíritu ockhamista, que es la influencia sobre la tradición protestante o la tradición individualista. O sea, Ockham es un defensor del individuo, de los derechos del individuo. Su influjo se percibe en los movimientos religiosos y políticos inmediatamente posteriores, en el postulado de la separación de Iglesia y Estado, en el respeto por los derechos del individuo, en la defensa de la libertad de conciencia y en la repulsa de cualquier imposición dogmática. Fue quizás el último medieval y a la vez el primer moderno, el primer filósofo crítico.
Como deseaba dedicarme exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. René Descartes, Discurso del Método, capítulo 4. René Descartes. Para ubicar a la vida de Descartes hay dos hechos fundamentales. Desde el punto de vista internacional europeo, la Guerra de 30 años, donde Francia, vencedora, aliada de Suecia, llega a desmembrar el Sacro Imperio Romano-Alemán, que se fragmenta en una cantidad de principados, palatinados, etcétera, etcétera. El otro es los conflictos en Francia, los que se llaman los conflictos de la Fronda, que son las luchas de los señores contra la naciente monarquía absoluta. René Descartes nace en La Haya, en Turena, en 1596 y proviene de una familia noble, lo cual le permite acceder a una educación en un colegio de los más importantes de la Francia de aquel momento, que es el colegio de los jesuitas de la Flèche, que estaba en Anjou. Allí recibe una educación escolástica, que precisamente va a ser criticada por él a lo largo de su vida, en la medida en que no le proporcionaba las herramientas o la metodología como para acceder al descubrimiento de nuevas verdades. Más bien Descartes sí se opone a la escolástica, pero la escolástica decadente, lo que se llama segunda escolástica, que él estudió con los jesuitas en la Flèche, y también se opone al pensamiento aristotélico, lo que se llama pensamiento aristotélico heterodoxo, que era más bien un pensamiento materialista, ateo, etc. Eso con respecto a la escolástica, porque del pensamiento medieval auténtico, propiamente de la escolástica, propiamente de la patrística, como San Agustín, ya está probado de sobra que Descartes se nutre y se nutre abundantemente. Entonces, se lo considera Descartes habitualmente como fundador de la filosofía moderna, en el sentido de que inaugura una nueva perspectiva para pensar el mundo, totalmente diferente de la educación escolástica que recibe en el colegio de los jesuitas. De tal forma que no se podría conocer a un autor si no se ve contra qué reacciona. Entonces no se podría conocer a Descartes sin conocer este movimiento, que es el de los llamados libertinos eruditos. Los libertinos eruditos no constituían ni una escuela, ni un movimiento homogéneo, ni sistemático, pero sí un cierto ambiente intelectual, de cierto ambiente aristocrático, de nobleza, más bien disolvente, contrario a la moral cristiana, contrario a la importancia de la teología en la vida diaria. Luego de dejar la Flèche, Descartes estudió Derecho en Poitiers, obteniendo su licenciatura en 1616. Decidido a conocer el mundo y a intentar fortuna en la carrera militar, se alistó en 1618 como voluntario en el ejército de Mauricio de Nassau. El regimiento de Descartes estaba acantonado en Breda. En un invierno de 1619, en un cuartel de invierno en Neuburg, tuvo lo que él se llamó algo así como una revelación intelectual, que tenía que ver con sus intereses por la matemática, por el cual él se da cuenta de la posibilidad de generalizar el método matemático a todas las demás ciencias, dándoles entonces esa certeza de la cual carecían. En 1619, Descartes quedó libre de su obligación militar y, deseoso de conocer el mundo, viajó a través de Alemania.
Estuvo acantonado a orillas del Danubio y luego fue movilizado a Bohemia y Hungría. Descartes volvió a Francia en 1622. Liquidó entonces su patrimonio y vendió sus tierras, reservándose el derecho de conservar el título de señor de Perrón, que fue siempre su nombre oficial. Sin ser un hombre rico, su fortuna personal le aseguraba una vida acomodada e independiente. Además, había establecido ya una teoría de las tangentes que le había dado fama de gran matemático. Durante 20 años, hasta el 1649, va a vivir en Holanda, y ese va a ser el periodo más prolífico de su producción, tanto en libros escritos como en cartas, en correspondencias con otros filósofos y científicos de la época, entre ellos un amigo que él tenía de la infancia del colegio de la Flèche, que era el padre Mersenne. Se instala finalmente en Holanda, cambia de lugares, pero siempre vive, cambia de casa, se muda frecuentemente, pero siempre vive en ámbitos rurales, es decir, apartados de la ciudad. Y en este retiro elabora su filosofía. En 1630 se instaló en Ámsterdam, donde se vinculó con médicos, matemáticos, teólogos y físicos. Por esta época, inventó una máquina destinada a tallar lentes que aumentó su renombre. En 1633 escribe un tratado de la paz o del mundo, en el cual él parte de la posición de la perspectiva, de la nueva perspectiva del mundo proporcionada por la teoría heliocéntrica de Copérnico. Pero no se anima a publicarla, en realidad se autocensura. ¿Por qué? Porque coincide el año de esta publicación o de esta obra con el año de la condena de Galileo, precisamente por la misma razón, por adherir a la teoría copernicana. Descartes consideró prudente no imprimir su tratado y decidió dar a conocer en cambio algunos trabajos menores. Para esa edición, redactó una introducción que llevó por título Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Propuso allí un método para aumentar el conocimiento, que se resume en 4 reglas: la de la evidencia, la del análisis, la del orden gradual de complejidad, también llamada regla de la síntesis, y la de la recapitulación. La primera regla del método dice que no se debe tomar como verdadero sino lo evidente, es decir, lo que se presenta al espíritu con total claridad y distinción, de manera que no pueda ser puesto en duda. Es decir, una idea es clara cuando es totalmente manifiesta al espíritu, y es distinta cuando no se la puede confundir con ninguna otra. O sea, es totalmente diferenciable de las demás. Descartes dice, quiero llegar a una verdad absoluta. ¿Sí? Para eso voy a dudar de todo lo que creo. O sea, voy a dudar de todo aquello sobre lo cual tengo una mínima razón de dudar. ¿Sí? Esta es una duda metafísica. ¿Por qué? Porque no es una duda cotidiana. Nosotros podemos dudar cotidianamente, por ejemplo, del testimonio de nuestros sentidos cuando confundimos una persona, o nos equivocamos a lo lejos, o pensamos que escuchamos un ruido en casa y era un ruido afuera, etcétera, etcétera. Escuchamos un ruido en casa y era un ruido afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Esta duda es mucho más radical, porque dice lo siguiente: todo lo probable es falso y todo lo posible es falso. Es decir, hay una verdad absoluta y una falsedad. Todo lo que está en el medio, la probabilidad, el más o menos, el quizás, el puede ser, etcétera, etcétera, es falso. ¿Sí? O sea, hay una verdad absoluta, nada más. Por lo tanto, voy a dudar de aquello que en general no tengo razón de dudar. Entonces dudo no solo de la exposición de mis sentidos respecto a los cuerpos, sino dudo de los sentidos respecto a mi cuerpo. O sea, dudo que yo tenga una cabeza, que tenga un pie, que tenga piernas, etc. ¿Por qué dudo de esto? Porque en el sueño pienso lo mismo. En el sueño me siento a mí en una posición, por ejemplo, sentado aquí hablando con usted, y sin embargo estoy soñando mi cama. Entonces dudo de todo. Dudo de que yo tenga un cuerpo,
Y dudo también, por razones especialmente complejas, de que 2 más 2 sean 4, es decir, de que todas las verdades de matemática que se me presentan tan evidentemente sean verdaderas, porque puedo imaginar que hay un Dios maligno que me engaña. En otras palabras, esta es la regla que expresa el criterio de verdad, o sea, la pauta que seguimos para darnos cuenta de cuándo estamos ante el conocimiento de la verdad, que no es otra cosa que la evidencia. Pero esa evidencia está en la idea, o sea, está en la representación intelectual de lo conocido. Y la idea no es más que una representación subjetiva, de manera tal que la pauta o el criterio para descubrir lo verdadero no está en las cosas, sino está en el sujeto. René Descartes. Estoy seguro al menos de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar, de modo que el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. El alma se define por el pensar. En cambio, el cuerpo se define por la espacialidad, o como dice Descartes, por la extensión. Hay una distinción real entre cuerpo y alma. Es decir, no hay cuerpos que cuyo movimiento pueda ser explicado por propiedades espirituales. ¿Sí? Y el alma, por otra parte, no tiene nada que ver con el movimiento de los cuerpos porque es pensamiento puro. ¿Sí? Por lo tanto, todo el mundo se desacraliza o se desespiritualiza, ¿no? Se hace pura materia. Pero ¿cómo son la sustancia pensante y la sustancia extensa? Totalmente heterogéneas, diferentes e independientes. Queda abierto entonces el problema de la comunicación entre ambas. Él atina a dar una respuesta a través de la interacción que puede darse entre ambas en el hombre, porque el hombre es esencialmente sustancia pensante y espiritual. Él dice, aún si no existiera el cuerpo, seguiría existiendo, o sea, no depende el alma racional para existir del cuerpo. Sin embargo, dice, en el hombre se comunican estas dos sustancias a través de un punto, la glándula pineal. La glándula pineal viene a ser la que recibe y sintetiza, ordena las sensaciones que vienen del exterior y a través de la voluntad ordena los movimientos corporales. Pero esa no resulta una solución demasiado convincente. Queda abierto el problema de la interacción entre las sustancias. A la luz del combate con los libertinos, se podrían ver de otra forma casi todas las tesis cartesianas, ¿no? La misma de la duda sería también un intento de llegar a la certeza, partir del punto de partida libertino de dudar de todo para llegar a una certeza inconmovible que ni los libertinos pudieran discutir. Puedo estar soñando que camino, ¿sí? Sin embargo, aunque sueñe, queda claro que pienso que camino. Nadie me puede engañar respecto a esto, ¿sí? Alguien me puede engañar respecto a todos los contenidos de mi pensamiento, pero no me puede engañar respecto a que hay un yo que piensa. Esto queda claro. Entonces, lo fundamental de esto es que el pensamiento puro, sin cuerpo, queda claro, queda fuera de toda duda y como verdad fundamental para todas las verdades que siguen. ¿Qué es dudar? Y dudar es un modo de pensar. Entonces, de lo único que estoy cierto es de que dudo, de lo único que estoy cierto es de que pienso. Y si estoy pensando, estoy existiendo. O sea, pensar es existir. Llega a la certeza fundamental que estaba buscando.
¿Y cómo llega? Llega con el auxilio de su sola razón, sin ninguna intervención de la experiencia, de los sentidos. La filosofía y la teología agustinista es una filosofía de la interioridad. Implica partir del sujeto y no tanto perderse en la multiplicidad de objetos materiales. Entonces el cogito, el pienso, luego existo de Descartes, que tiene antecedentes en San Agustín, también estaría indicando al menos la influencia de este tipo de filosofía. Esa misma idea, el pienso luego existo, que viene a ser la única certeza que él tiene, va a ser la que se constituya en idea universal y única, de la cual poder deducir todo lo que aquel antes puso en duda. Porque ahora está de algún modo como encerrado en su propia razón, pero tiene que volver a aquello que puso en duda. ¿Cómo hace? Y bueno, a través de la necesidad de probar que Dios existe. Porque si Dios existe, no me puede engañar, porque si Dios es un ser perfecto, engañarme sería una imperfección, ya no sería Dios. Por lo tanto, si Dios existe, no me engaña. Cuando yo capto ideas claras y distintas, como 2 más 3 igual 5. Entonces se ve obligado a probar la existencia de Dios. Descartes ofrece 2 argumentos para probar la existencia de Dios. El primero parte de la imperfección. Puesto que dudo, soy imperfecto, pues saber es una perfección superior a dudar. Y como es imposible que lo más perfecto provenga de lo menos perfecto, la idea de un ser perfecto no puede proceder de uno mismo, sino que tiene que haber sido puesto por Dios, entendido como esa naturaleza que tiene en sí todas las perfecciones pensables. Finalmente no puedo tener idea de Dios si no hay un Dios que no la puso en mí, como una marca, como un sello, como un sello. Fíjense entonces ahí que Dios es causa eficiente porque pone la idea, pero además transmite una semejanza, ¿no? Es como el sello. El sello es causa eficiente de la impronta en la cera, pero además de ser una causa eficiente es una causa formal, esto es, transmite una semejanza entre la causa y el efecto. Por otro lado, retomando a su modo el célebre argumento de San Anselmo, Descartes comenta que la existencia de un ser perfecto está incluida en su esencia. Si no existiese, no sería perfecto, pues existir es mejor que no existir. A partir de acá, como sigue, de Dios deduzco todas las leyes de la física. Este es lo que el siglo XVIII llamaba el espíritu de sistema, es decir, dada una verdad fundamental, puedo deducir absolutamente todas las verdades. Y por lo tanto deduzco una física. Pretensión absoluta de la filosofía, a la cual la filosofía ya ha renunciado desde hace tiempo. La publicación del discurso del método puso a su autor en el centro de las discusiones intelectuales de su época. Pero en 1640, Descartes sufrió, según sus propias palabras, la pena más honda de su vida, al morir su pequeña hija de solo 5 años de edad. Para superar su dolor, Descartes se refugió en el trabajo. El resultado fue una obra en la que profundizó su planteo. Se tituló, en latín, Meditaciones de Prima Filosofía. Las conocemos hoy como Meditaciones Metafísicas. Descartes publica la primera edición de las Meditaciones Metafísicas, es de 1641 en latín, en 1642 salen en francés. Son 6 meditaciones, no tienen más de 80 páginas. Después Descartes agrega, invita a los sabios de la época a hacerle objeciones y él escribe las respuestas, con lo cual ustedes van a ver que el libro de las Meditaciones se agranda enormemente. En 1642, el rector de la Universidad de Utrecht lanzó formalmente la acusación de ateísmo, porque aunque Descartes afirmaba la existencia de Dios, lo reducía a un principio abstracto y puramente metafísico.
No había lugar en la concepción del filósofo para el Dios de la Biblia. El Consejo de la Ciudad prohibió a los profesores enseñar la nueva filosofía, pero era ya tarde para evitar la difusión de la misma por toda Europa. En 1645 se editan los Principios de Filosofía, que es la física cartesiana. En 1649, un año antes de su muerte, Descartes escribe un pequeño tratado que se llama Las Pasiones del Alma. Precisamente en 1649 había, como decíamos antes, había trabado relación amistosa con la reina Cristina de Suecia y ella quería aprender filosofía de sus propios labios, entonces lo invita a Estocolmo. Él acepta y se va allí, a instalar allí en 1649, y precisamente el frío de Estocolmo y el levantarse de madrugada para cumplir con el pedido de la reina hace que contraiga una pulmonía que resultó fatal y finalmente muere en febrero de 1650 y es enterrado en París. Los libros de Descartes, a instancia de los jesuitas, fueron prohibidos y durante cierto tiempo fue crimen en los países católicos declararse cartesiano, es decir, discípulo de Descartes. Sin embargo, pronto fueron publicándose también las obras inéditas, así como su correspondencia con importantes personajes de su tiempo. Su obra señala el momento en que el hombre europeo abandonó el criterio de autoridad y abrazó el ideal de la razón. Puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, constituye por su nobleza un tema merecedor de ser investigado. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. El filósofo inglés John Locke nació en Brinton en 1632. Le tocó vivir en su niñez la guerra civil que estalló en 1642 y que culminó con la ejecución del rey Carlos I en 1649. Una vez obtenida su licencia para ejercer como médico, viajó a Alemania en misión diplomática y a su regreso en Inglaterra en 1666 entró al servicio de Lord Ashley, quien fuera poco más tarde primer conde de Shaftesbury. Es a través del contacto con el conde de Shaftesbury que Locke va a empezar la evolución de su pensamiento, sobre todo en materia política. Sus obras filosóficas son mucho más tardías.
Locke ocupó el cargo de secretario particular de Shaftesbury y cuando éste llegó a presidir el gobierno en 1672, fue nombrado secretario de Agricultura del Ministerio de Comercio. Al caer el gobierno, huyó a Francia, donde trabó contacto con diversos científicos y naturalistas. Cuando Shaftesbury recobró el poder en 1679, regresó a Londres para volver a exiliarse en 1683, al caer por segunda vez su protector. Esta vez se asiló en Holanda bajo nombre falso. Es ahí donde lo van a expulsar de la Universidad de Oxford, a la que Locke ya no va a volver más, por más que él perteneció durante muchísimos años al su cuerpo de profesores. Y se exilió a Holanda. Holanda en ese momento cumple un papel clave en la política europea y va a ser uno de los centros, si se quiere, de defensa de estas nacientes ideas, llamémoslas así, liberales. En Holanda hizo amistad con numerosos intelectuales y escribió una de sus obras más importantes, la Carta sobre la Tolerancia. Redactada en 1685, fue publicada en forma anónima 4 años después. La Carta sobre la Tolerancia establece un principio que a partir de Locke se va a hacer moneda común y va a triunfar en Occidente, y es la distinción de competencias entre la esfera religiosa y la esfera política, entre la finalidad del gobernante, si se quiere, y la finalidad de las iglesias. Y la convicción de que el derecho de coacción corresponde solamente al poder político y no a las iglesias. Al triunfar la revolución de Oliver Cromwell en Inglaterra en 1688, Locke decidió regresar a Londres. Vuelve a Inglaterra con la revolución triunfante. La revolución se da a final del 88, Locke vuelve en el 89, en el mismo barco de la princesa María, y va a gozar a partir de ese momento de un enorme prestigio, es decir, como exiliado de la causa que vuelve triunfante, como pensador más o menos conocido, va a ser no solamente rehabilitado, tiene amigos muy poderosos en altas esferas, y digamos así, su manifestación pública se da en ese momento. Es en este año, en el 89 y en el 90, que va a publicar sus obras fundamentales. Entre 1689 y 1690 publicó 2 obras fundamentales: Ensayo sobre el entendimiento humano, que había redactado alrededor de 1670, y Ensayo sobre el gobierno civil, dividido en 2 tratados, uno que cuestionaba la teoría del derecho divino de los reyes y otro donde establecía los fundamentos y finalidades de todo gobierno. Los analistas de Locke, los que han interpretado a Locke, ven en su obra como 2 puntos fundamentales que a veces no hay mucho acuerdo sobre hasta qué punto son compatibles entre sí. Su preocupación por la teoría del conocimiento, su nociología, y su preocupación por los problemas políticos. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano va a ser esencial para entender los debates en torno al poder del conocimiento. Locke será considerado una de las piezas fundamentales del empirismo. Algunos consideran que el ensayo y la filosofía de Locke, por lo menos la filosofía teórica, es el inicio del empirismo inglés. Esta versión es un poco quizás la más difundida, ¿no? Locke, desde este punto de vista, pasaría a ser el padre del empirismo inglés, y hay buen fundamento para sostener esta hipótesis. Fundamentalmente se tiene en cuenta que el valor que tiene la experiencia en el segundo libro del ensayo como origen último de nuestras ideas, realza frente al racionalismo que estaba en auge, sobre todo en la filosofía continental, el papel, de los sentidos, pero, repito, de la experiencia en el conocimiento. Los racionalistas, Descartes en particular, consideraban que en la mente del hombre hay ideas innatas que les permiten conocer principios especulativos y prácticos, o sea, teóricos y morales, a partir de los cuales se deducen
todos aquellos aspectos del conocimiento que el hombre es capaz de alcanzar. Pero Locke se opone, dice que no hay asentimiento universal a ninguna proposición, que esas mencionadas por los racionalistas no las conocen los niños ni los idiotas en el sentido médico del término, ni los salvajes ni los iletrados. En realidad, cuando uno habla con un chiquito, él no conoce la idea de número y tampoco conoce la idea de Dios, sino que en realidad todo eso justamente se va de alguna manera aprendiendo a partir de la experiencia. Entonces él dice por otra parte que fácilmente se puede probar que la idea de Dios o la idea de número realmente es aprendida a través de los años. Locke explica que la mente recibe pasivamente el material que le proveen las sensaciones y la reflexión. Las cualidades objetivas de las cosas son percibidas por los sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en el entendimiento. Cuando percibimos una cosa, en realidad percibimos solo ciertas cualidades de la cosa. En esta formulación de las cualidades objetivas o primarias y su papel en la formación de las ideas simples, Locke se apoya en las teorías de un físico de su época, Robert Boyle. Robert Boyle considera que la realidad se compone de pequeños corpúsculos que tienen propiedades geométricas, es decir, forma, extensión, figura. Después Locke añade la solidez, pero eso lo añade por su cuenta. Ahora bien, estas cualidades que acabo de mencionar, o propiedades, son cualidades primarias. Las llama así Boyle y también Locke. Las cualidades secundarias son combinaciones de las primarias en las partículas más pequeñas, es decir, las que ya son insensibles, que no se perciben directamente y que sin embargo tienen un efecto sobre nosotros. Entonces, concretamente, cuando yo veo un objeto, es más, cuando yo veo, por ejemplo, un objeto de color rojo, en realidad lo veo rojo porque los corpúsculos imperceptibles que componen la esencia real de la cosa están encastrados de tal manera que me hacen ver el objeto como rojo. Entonces, esta sería la relación que hay entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias. La mente, una vez recibidas las ideas simples, actúa sobre ellas comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. Cuando nosotros enunciamos la palabra mesa, lo que tenemos justamente es una idea compleja a partir de un determinado color, de una determinada textura, de un determinado peso, de un determinado número. Es decir, que en última instancia la idea compleja es la resultante de las distintas ideas simples que la mente forma a partir de las operaciones que la propia mente hace. Por ejemplo, tengo una idea de un color rojo, una determinada forma redondeada, un aroma, una lisura, y las reúno en una idea y le doy el nombre de manzana, con el supuesto de que existe algo, la sustancia, que es como un sustrato en el cual se insertan todas estas cualidades. Pero esta sustancia no es conocida porque no me la proporciona la experiencia. Nosotros podemos preguntar acerca de las propiedades o las cualidades sensibles de la sustancia, pero nunca vamos a poder llegar al ser último de la sustancia, ese sustrato, a ese hipokéimeno, para decirlo con una palabra en griego, en el cual supuestamente las propiedades sensibles se sostienen. Él dice, sin embargo, que tenemos que suponer ese sustrato, tenemos que postular ese sustrato, pero que en realidad ese sustrato no lo vamos a llegar a conocer nunca. Locke, con ese enorme sentido común que tenía, decía que en realidad, cuando nosotros hablamos de sustancias, lo que hacemos es referirnos a una idea que en general la formamos porque vemos distintas ideas simples que se dan siempre conjuntamente y en un cierto orden. Pero que en realidad, si nosotros queremos indagar acerca de qué cosa es aquello o qué cosa es esa sustancia que está más allá de las propiedades, difícilmente lleguemos a descubrirlas. De ahí saca John Locke también la idea de sustancia en general como algo desconocido, que no es percibido.
y cita un ejemplo que nos resulta humorístico. Dice que a un indio le preguntaron dónde se apoyaba el mundo, y el indio dijo, sobre un gran elefante. ¿Y dónde se apoya el elefante? Sobre una gran tortuga. ¿Y dónde se apoya la tortuga? Bueno, sobre algo que no sé lo que es. John Locke. Locke opina que los principios morales tampoco son innatos, ya que varían según la sociedad y la época. Él da un ejemplo, adulterio, por ejemplo. Bueno, comprende ideas de la sensación, una relación física entre dos personas de distinto sexo, ideas de la reflexión, van unidos a una idea de deseo, placer, y una idea institucional, es decir, la sociedad en la cual esa figura existe y es denominada así. Por otra parte, dice Locke, deben existir todas esas ideas en la mente del que inventa el paradigma, sea moral o civil, del adulterio, y le da un nombre, que es lo que va a servir luego para evocarla, porque el nombre es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a Pablito, Pablito, no mientas, Pablito puede perfectamente preguntar, ¿por qué no debo mentir? Y hasta que uno no le dice que Pablito no tiene que mentir, porque si miente, entonces se viene abajo la institución de la verdad, o, por ejemplo, por aplicar la regla de oro, porque él no tiene que mentir a los demás porque no le gustaría que los demás le mientan a Pablito. Entonces, dice Locke que si se puede dar razón de cada uno de los principios prácticos, y además se requiere, se exige que se dé razón de por qué debemos hacer algo o no debemos hacerlo, eso significa de que los principios prácticos, los principios morales, tampoco son innatos. Se lo ha calificado de hedonista porque habla del placer y el dolor como motivantes, pero en Locke hay una posición muy interesante. Él considera que lo que mueve al hombre no es en realidad el placer, sino tratar de eliminar el dolor, la inquietud, como dice él, la uneasiness, que el hombre es muy movido por eso, y efectivamente si pensamos en nuestra vida diaria, veremos que sí, que efectivamente el hombre persigue el placer, pero que es muy frecuente que trate de eliminar todo lo que lo molesta, todo lo que le fastidia, todo lo que le duele, ¿no? Bueno, finalmente, para que el hombre pueda actuar moralmente, Locke dice, es necesaria una facultad que es la voluntad. La voluntad es libre, por eso el hombre puede optar por una conducta u otra, por obedecer a la ley o por negarla, es decir, desobedecerla. Y esto no es raro que introduzca la libertad quien es considerado el padre del liberalismo político. El liberalismo de Locke afirma la existencia de derechos individuales anteriores al Estado, un liberalismo que es la antítesis del absolutismo. ¿Qué entendemos por liberalismo político? Básicamente la idea de que el poder del gobernante tiene que estar limitado a ciertas esferas. Esta preocupación, primero, en la época de Locke, apunta fundamentalmente a limitar el poder de la monarquía. Se trata de limitar, circunscribir el poder del monarca, y la teoría que Locke utiliza para eso es la teoría de los derechos personales. De ahí que la finalidad del gobierno es la defensa de estos derechos preexistentes a las normas políticas, derechos que cada persona tiene y que el Estado no puede avasallar. Pasamos entonces a la sociedad civil o el Estado, que para Locke debe lograrse por consentimiento. Es decir, los hombres se ponen de acuerdo
y crean un poder legislativo. Para Locke, el poder fundamental en un Estado es el legislativo, que hace las leyes. La finalidad por la cual los hombres arman una asociación política es la de garantizar ciertos derechos que ya existen en el Estado presocial, pero que no pueden ser suficientemente defendidos en ese momento. Porque, dice Locke, en el estado de naturaleza hay una ley natural por la cual el hombre está dotado de ciertos derechos. Tres fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y que la finalidad del Estado es garantizar a las personas el goce de estos derechos. Ahora, ¿cómo hacemos para garantizar el goce de estos derechos? El poder legislativo representa a la mayoría, y es esa mayoría la que debe gobernar. Y el Ejecutivo, que puede ser una sola persona, solo hará que se ejecuten esas leyes, pero no asumirá sobre sí mismo otro poder. La autoridad política está para defender la vida, la propiedad y la libertad, pero no la religión. Si alguien me ofende, me roba, si alguien me secuestra, si alguien me mata, la autoridad política interviene. Pero la autoridad política no puede intervenir más allá de eso. La salvación de las almas compete fundamentalmente a las religiones, a las iglesias, y la pertenencia del individuo a la iglesia es una cuestión de libre decisión. Se lo ha refutado a Locke diciendo que no hay gobiernos por consentimiento, sino por invasión, por imposición, por herencia de un soberano a otro. Pero Locke cita los ejemplos de Venecia y Roma, que se constituyeron por acuerdo de ciudadanos. Esto históricamente también puede ser cuestionable, pero Locke los cita como casos que serían excepciones a lo que generalmente sucedió en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando el rey incumple con ese contrato? Locke acá apela a viejísimas tesis medievales de que la autoridad tiene que respetar, mantener, obedecer un orden moral, que por arriba del rey está la tradición del reino, el common law, y un cierto orden natural. En este caso, la idea de que el Estado está para defender ciertos derechos que son inherentes a la persona humana, y que cuando el soberano no respeta estas leyes, el pueblo tiene derecho, Locke llega a decir, a la rebelión. De ahí que el ensayo sobre el gobierno civil termina autorizando o hablando de la legitimidad de clamar al cielo, como dice Locke. Según Locke, somos propietarios de nuestra persona, nuestra libertad y nuestras posesiones, lo que es mucho decir, y también nuestro trabajo. Es decir, que cuando nosotros trabajamos, añadimos algo a las cosas y nos transformamos en sus propietarios. Por ejemplo, dice, simplemente alguien que recoge manzanas de un árbol se hace propietario de ellas porque ha puesto su esfuerzo, es decir, su trabajo. Esto parece tener una ligera reminiscencia de lo que van a ser después las ideas marxistas, ¿no? La idea de que el trabajo es el título de propiedad, por lo menos al principio, de las sociedades. Entre 1690 y 1704, mientras se desempeñó en diferentes funciones gubernamentales, Locke publicó 3 cartas adicionales a su texto sobre la tolerancia, como así también sus pensamientos sobre la educación, un estudio sobre la racionalidad del cristianismo, un tratado titulado Dirección del Entendimiento y otras ediciones consecutivas de su ensayo sobre el entendimiento humano, con importantes ampliaciones. Murió apaciblemente a los 72 años, cuidado por la familia Masham. Prácticamente es un autor que ha tenido influencias en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la filosofía, en el campo de la educación, lo que lo hace sin duda alguna de las grandes figuras capitales del pensamiento de Occidente. Y por otro lado, y creo que este es el mensaje principal de Locke, él termina diciendo que si en realidad no es tan importante conocer a Dios o al alma o al mundo o a los objetos metafísicos en general, es porque la filosofía tiene que ser una guía para poder moverse en la vida, o sea, en última instancia para vivir una vida mejor. Y eso es lo importante, todavía hoy.
pensamiento de Locke inauguró una nueva tradición filosófica que marcó para siempre a la cultura occidental en general y anglosajona en particular, mediante la formulación de los principios del liberalismo y del empirismo.